Nuestro tema es la gramática universal. En esta ocasión hablaremos sobre la gramática universal, una teoría propuesta por la lingüística Noam Chomsky. Esta idea sugiere que todos los seres humanos compartimos una estructura mental como aprender y usar el lenguaje, sin importar cuál sea nuestro idioma, es decir, que aunque las palabras y sonidos cambien, los idiomas siguen patrones similares. A manera de introducción, haremos una pequeña actividad para observar cómo oraciones en distintos idiomas tienen estructura parecida y esto nos ayudará a entender mejor el concepto, a reflexionar sobre funciona la estructura en nuestra mente. Tenemos el grammar y luego tenemos una pequeña actividad que dice así. En esta actividad compararemos frases en distintos idiomas: español, inglés, francés e italiano. Todas expresan la misma idea de la pequeña oración que dice: una niña lee un libro. Luego vamos a analizar quién hace la acción, qué hace y a quién se dirige, es decir, el sujeto, el verbo y el objeto. También reflexionaremos si la estructura gramatical es similar en todos los idiomas. Como podemos ver en las siguientes oraciones, tenemos cuatro oraciones en diferentes idiomas. Y estas son: la niña lee un libro, que está en español. Luego tenemos en inglés: The girl reads a book. Y luego la tenemos en francés: La fille lit un livre. Luego en italiano: La bambina legge un libro. Y estas oraciones eh, Estas oraciones están en inglés, italiano y francés, ya que todas expresan una misma idea. Acá podemos ver que las vamos a desglosar. Tenemos como primera oración, que está en español, tenemos el sujeto, el verbo y el objeto. Luego tenemos la segunda, que está en inglés de igual forma: el subject, el verb y el object. Y luego en la siguiente diapositiva tenemos en francés y en italiano. Ahora bien, luego de ver estas pequeñas oraciones, eh, podemos ver que todas expresan una misma idea. Es decir, una niña lee un libro, pero todas están en diferentes idiomas, pero explican la misma idea. Ahora bien, vamos a analizar qué hace, quién lo hace, a quién se dirige y vamos a reflexionar si la estructura gramatical es similar en todos sus idiomas. Entonces, esto nos demuestra. Esto nos demuestra que a pesar de que cada idioma tiene sus propias reglas y propias y particularidades, en el fondo comparten ciertas similitudes en cuanto a su estructura gramatical. Esto nos demuestra que comparten la misma idea. Ahora bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Aunque los idiomas suenan diferentes, todos siguen una estructura similar: el sujeto, el verbo y el objeto. Esto nos demuestra que en el fondo todos compartimos una misma idea parecida o de organizar nuestras ideas, en lo cual respalda la teoría de Grammatical Chomsky. Ahora, vamos a entender la idea, que esta idea nos ayuda como estudiante, como nosotros que somos estudiantes de lenguas. Sabemos que hay estructuras comunes que nos permiten entender, a tener conexiones entre idiomas y usar lo que ya sabemos en uno para aprender fácilmente otro. Por ejemplo, si ya sabemos que en español decimos: la niña lee un libro, y vemos que en inglés se dice: The girl reads a book, ya estamos aplicando la gramática universal, que solo necesitamos adaptar las palabras para luego tener la gramática específica. Y ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Aunque las palabras cambian, todos los idiomas tienden a seguir patrones similares. Un sujeto que realiza la acción sobre algo es organización mental del lenguaje, de, que es parte de lo que Chomsky llamó gramática universal. Muy bien. ¿Te has preguntado cómo los niños empiezan a hablar sin que ellos antes hubieran recibido una clase previa de gramática o sin explicarles las reglas? Pues acá es donde entra Noam Chomsky.
un lingüista que revolucionó la forma en la que vemos el lenguaje. ¿Y cómo lo hizo? A través de su gramática universal. Y a continuación vamos a ver qué es lo que Noam Chomsky propone. Y es que él propone que nacemos con una gramática universal, es decir, una estructura mental preconfigurada que nos permite aprender cualquier idioma humano. Vamos a ejemplificarlo de la siguiente manera. Y es que vamos a imaginar que nuestro cerebro es una consola de videojuegos. Nosotros compramos la consola y el aparato ya viene armado de fábrica. Pues eso es la gramática universal. Pero el juego que pongamos depende del país donde naces, ese es el idioma que aprendemos. Es decir, compramos la consola ya armada, nosotros insertamos un juego dependiendo del país de donde estemos, Francia, China, Japón, y ese es el idioma que se aprende. Vamos a ver un segundo ejemplo. Y es que no nacemos aprendiendo inglés, francés o cualquier otro idioma, pero sí con una estructura mental preparada para aprender cualquier idioma. Es como si todos viniéramos con una app preinstalada para aprender idiomas. Lo único que cambia es el idioma que se descarga. Imaginemos una aplicación súper popular de idiomas. Estamos pensando en Duolingo, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos Duolingo y descargamos el idioma que queremos aprender. Depende de nuestro entorno en donde estemos, ese es el idioma que se aprende según la gramática de universal de Noam Chomsky. Vamos a ver tres ideas claves para desglosar más este tema. Y es que el lenguaje es innato. Como decía previamente, el lenguaje, cuando los niños empiezan a hablar, no se les explica. Lo que estás diciendo es un sujeto, lo que estás diciendo es un verbo o un objetivo o un objeto, sino que ellos empiezan a hablar y sin necesidad de estarles corrigiendo, ellos formulan oraciones sin haberlas escuchado previamente. Y la segunda es que todos los idiomas comparten estructuras adyacentes. Como también lo veíamos en la introducción con el warm-up, todos los idiomas, ya sea el español, el inglés, el francés, el italiano, comparten sujetos, verbos, objetos, y en todos los idiomas podemos hacer afirmaciones, negaciones, preguntas, hablar sobre tiempo, pasado, presente y futuro. Lo podemos hacer en todos los idiomas, quizá puede cambiar, el sujeto a veces pasa al final, el objeto pasa al principio, pero en todos los idiomas se puede. Eso es como un molde mental que solo espera a adaptarse al idioma de su entorno. Y otra idea clave sobre la gramática universal es que nosotros tenemos una pobreza del estímulo. Los niños no reciben suficiente información sobre el lenguaje. Incluso nosotros los adultos nos equivocamos al hablar. Nos trabamos, nos interrumpimos entre sí, decimos palabras que no están correctas o inventamos nuevas palabras o adaptamos idiomas también, adaptamos palabras de otros idiomas. Y puede ser que acá en nuestro país a alguna cosa le llamemos de una manera, pero que en otro país signifique una totalmente diferente. Entonces, tenemos pobreza del estímulo, por lo que el idioma o el lenguaje no puede ser por imitación, sino que Noam Chomsky propone que nosotros ya tenemos esa estructura, solo falta desarrollarla. Pasemos a la siguiente presentación. Y esa teoría también nos lleva a pensar que el lenguaje no se aprende como sumar, leer, sino que se desarrolla naturalmente como caminar. Vamos a la siguiente. Y es que Chomsky no solo cambió la lingüística, también nos hizo reflexionar y preguntarnos, ¿cuánto de lo que ya sabemos viene con nosotros desde el nacimiento? Ahora que ya tenemos esta información y hablamos sobre qué es la teoría, vamos a conocer cuáles son sus fortalezas. Una de las teorías más influyentes en el campo de la adquisición de segundas lenguas es la teoría de la gramática universal.
que es de la cual estamos hablando, desarrollado por Noam Chomsky. Antes de hablar de las fortalezas, es importante entender un concepto clave que esta teoría pone en duda: el input. El input se refiere a toda la información lingüística que recibe un aprendiz al estar expuesto a una lengua, como escuchar conversaciones, leer textos o recibir explicaciones. Durante mucho tiempo se creyó que este input era suficiente para aprender un idioma, pero Chomsky demostró que eso no era del todo cierto. El lenguaje es demasiado complejo como para que se pueda adquirir a partir de lo que se oye o se ve. Y es ahí donde entra su propuesta. La primera gran fortaleza de esta teoría es que ofrece una explicación sólida sobre el innatismo del lenguaje. Chomsky sostiene que todos los seres humanos nacemos con una capacidad mental específica para adquirir cualquier lengua. Esta capacidad, conocida como la gramática universal, funciona como un sistema de principios y parámetros que guían el aprendizaje lingüístico. Esto explica cómo los niños aprenden su lengua materna de forma rápida, incluso sin recibir una enseñanza formal o sin que se les corrija constantemente. Esta idea responde al famoso problema lógico del aprendizaje del lenguaje, que plantea que el input por sí solo no basta. Debe de haber un sistema interno que lo interprete y organice. Otra fortaleza clave es que esta teoría es universal y aplicable a cualquier idioma, lo que la convierte en una herramienta útil tanto para la lingüística como para la didáctica de lenguas. Al entender que todas las lenguas comparten ciertas estructuras básicas, podemos ver cómo los estudiantes aprenden nuevas lenguas desde una base común, lo que también nos ayuda a comprender errores comunes, procesos de transferencia y etapas de desarrollo. Por ejemplo, la teoría explica por qué algunas estructuras son más fáciles de aprender que otras y cómo los parámetros de la lengua materna pueden influir, ya sea positiva o negativamente, en la adquisición de una segunda lengua. Una fortaleza especialmente interesante para quienes enseñamos o estudiamos segundas lenguas es que esta teoría permite una clara distinción entre adquisición y desarrollo. La adquisición se refiere al conocimiento ideal del lenguaje que el estudiante va construyendo internamente, mientras que el desarrollo es la forma en que ese conocimiento se manifiesta en la práctica, con todas sus limitaciones: memoria, madurez, ansiedad o incluso bloqueos afectivos. Esta distinción nos ayuda a entender por qué algunos estudiantes parecen no avanzar, cuando en realidad se están desarrollando estructuras internas que más adelante saldrán a la luz. Además, la gramática universal proporciona una base teórica muy útil para la investigación de segundas lenguas. Gracias a ella se han podido formular hipótesis como la formación natural, que afirma que nosotros aprendemos primero la gramática más universal o fácil, según la gramática universal, antes que las estructuras más marcadas. El documento menciona estudios empíricos que apoyan esta idea, mostrando que los aprendices de distintas lenguas maternas suelen pasar por etapas similares cuando aprenden el mismo segundo lenguaje, como el inglés, lo que sugiere que hay principios universales guiando el proceso. Esto no solo permite entender mejor cómo progresa un estudiante, sino también diseñar mejores materiales didácticos más alineados con el desarrollo natural del aprendizaje. Una fortaleza adicional que vale la pena destacar es que esta teoría promueve una visión más profunda de la enseñanza y menos superficial de la enseñanza de idiomas. Nos invita a ir más allá de la memorización de reglas o de métodos mecánicos. En lugar de centrarnos únicamente en corregir errores o repetir estructuras, nos hace reflexionar sobre cómo el aprendiz procesa internamente el lenguaje, cómo activa su conocimiento previo y cómo intervienen factores como la edad, la motivación o el entorno. Esta mirada más integral puede ayudar a transformar la manera en que enseñamos, volviéndola más humana, más comprensiva y más respetuosa de los ritmos de cada persona. Para concluir, podemos decir que la teoría de la gramática universal ha sido fundamental para cambiar nuestra forma de entender cómo se aprende una lengua.
Nos recuerda que el ser humano tiene una capacidad natural para el lenguaje y que el verdadero reto no es enseñar más, sino enseñar mejor, respetando los procesos internos de cada uno de los aprendices. Una vez ya hablamos de estas fortalezas, pasaremos a escuchar un poco de lo que vienen siendo las críticas de esta misma teoría. Bueno, eh, las críticas. Bueno, dicha teoría, como ya escucharon, ha sido muy influyente, pero también ha recibido varias críticas a lo largo de los años, desde distintas disciplinas. Está la primera crítica, que es la falta de evidencia empírica. No hay pruebas concluyentes de una gramática innata común a todas las lenguas. Bueno, en este punto Chomsky propone que nacemos de una gramática universal, o sea que una especie de estructura mental que nos permite aprender distintas o varias lenguas. Pero muchos lingüistas critican esta teoría ya que no hay suficiente prueba científica que demuestre la existencia real de la gramática en el cerebro. Está la segunda crítica, que es la diversidad lingüística. La gran variedad de lenguas contradice la idea de reglas universales compartidas. Bueno, esto quiere decir que la variabilidad entre las lenguas naturales y pone en duda la existencia de una estructura subyacente. Algunos lingüistas sostienen que no se puede reducir toda la diversidad y a un único conjunto. Como tercer crítica tenemos la poca claridad sobre el aprendizaje. No explica con detalle cómo aprenden los niños el lenguaje ni por qué cometen errores. Bueno, en esta parte Chomsky dice que los niños aprenden a hablar porque tienen capacidad innata, pero no detalla cómo es que ocurren los errores en los niños, que son los errores típicos. Por ejemplo, un niño dice yo sabo en vez de decir yo sé. O sea, los lingüistas están en desacuerdo con esto, ya que no existe una teoría o una corrección a estas cosas que pasan con los niños. Bueno, la siguiente teoría nos dice que es demasiado formal y abstracta. Reduce el lenguaje a reglas perfectas, ignorando que en la vida real hablamos de forma irregular y variable. Bueno, esta teoría es muy técnica y basada en reglas idealizadas, pero muchos piensan que el lenguaje es más caótico y no puede reducirse a unas estructuras gramaticales perfectas. Y bueno, por ejemplo, las personas cuando están conversando interrumpen y también que cambian de tema o contradicen a las otras personas. Y esto no encaja con la teoría que nos está dando Chomsky y es muy confuso, la verdad, en esta forma. Bueno, por último, sabemos que las críticas deshabilitan o debilitan la idea de una gramática universal, ya que muchos lingüistas contradicen o tienen una idea diferente de lo que las teorías explican el lenguaje mediante el uso o la experiencia. Bueno, como,
como conclusión, eh, quiero que nos detengamos un momento a pensar en algo que damos nosotros por sentado, pero que en realidad es una de las capacidades más sorprendentes que tenemos nosotros como el ser humano, que es el lenguaje. Todos hablamos, todos aprendimos a hacerlo desde que éramos muy pequeños, casi sin darnos cuenta, pero alguna vez nos detuvimos a pensar cómo fue posible esto, cómo un bebé sin recibir clases, sin explicaciones gramaticales, sin estudiar las reglas, llegó a lograr aprender a hablar un idioma completo en tan poco tiempo. Chomsky nos dio una respuesta revolucionaria. Nacemos preparados para hacerlo. Según su teoría de la gramática universal, todos traemos una especie de estructura mental preinstalada que nos permite aprender cualquier lenguaje del mundo. Nosotros no aprendemos a hablar solo por lo que es imitación, lo hacemos porque nuestra mente ya está configurada para procesar lo que es el lenguaje desde el momento del nacimiento. Esta idea cambió para siempre la forma en la que entendemos lo que es la adquisición del lenguaje. Chomsky nos puso en duda la creencia de esto, ya que lo que es decir y lo que oímos es suficiente para aprender a hablarlo. Señaló que lo que escuchamos a veces está incompleto, mal dicho o desordenado, así como lo mencionó anteriormente nuestra compañera en los ejemplos de yo sabo en vez de decir yo sé. Pero sin embargo, los niños logran aprender a hablar un idioma. ¿Por qué? Porque ya tienen parte del trabajo hecho, una base mental común en todos los idiomas. Esta teoría no solo llegó a impactar lo que es la lingüística, también influyó en lo que es la psicología, en la neurociencia y en la educación, y específicamente en la enseñanza de una segunda lengua, ya que esto nos ayudó a entender por qué aprender una nueva lengua no es solo cuestión de lo que es memorizar, sino activar esa capacidad interna que todos poseemos desde el momento en que nacemos. También nos invita a respetar los tiempos, los procesos mentales y las diferencias de cada persona a lo que es el momento de aprender una nueva lengua. Pero sin embargo, también hay críticas ya que algunos especialistas cuestionan que no hay suficiente evidencia empírica para afirmar que existe una gramática universal en todos los idiomas. Otro argumento que la teoría no es completamente comprobable o que hay forma de explicar la adquisición del lenguaje como el aprendizaje por patrones o lo que es la interacción social. Pero más allá de lo que son estas posturas a favor o en contra de la gramática universal, lo que nadie puede llegar a negar es que la teoría gramatical nos hizo ver que el lenguaje con otros ojos. Nos recordó que hablar no es solo llegar a aprender palabras o memorizarlas, ya que es una capacidad biológica que todos los seres humanos llegamos a tener, que nos llega a conectar con otras personas del mundo desde el momento en que nosotros nacemos. Y con esto me gustaría cerrar que aunque nosotros lleguemos a hablar idiomas distintos en todo el mundo, nosotros llegamos a compartir esta capacidad única. Todos en el fondo estamos hechos para lograr comunicarnos entre sí y eso va más allá de lo que es las palabras o el lenguaje, ya que esto nos une como una especie. Y pues esto fue nuestra presentación de la gramática universal. Muchas gracias.